Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que, donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Continuamos en este tiempo de Pascua haciendo una lectura continuada, seguida, del libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque tan solo unos fragmentos, pero nos explican la vida de los primeros cristianos, que es fundamental para comprender cuál es la vida de los cristianos hoy, cuál debe ser. Los que estuvieron con Jesús directamente, los que compartieron con Él su tiempo, su vida, sus preocupaciones, sus ilusiones y sus esperanzas, aquellos mismos, una vez que Jesús muere y resucita y ya no está en carne con ellos, sino en espíritu, aquellos empiezan a vivir una vida nueva, renovada, entusiasmada, apasionada. Y aquellos primeros cristianos que empezaron a organizarse, empezaron a organizar la Iglesia, que es la comunidad de los llamados, pues es normativo para nosotros. Y mirándolos podemos sacar algunas conclusiones y algunos principios de nuestra vida cristiana. Por eso, en este tiempo de Pascua, en que vemos pues, las primeras comunidades, hemos de apropiarnos. Y hoy nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles cosas pues, muy interesantes, pero muy interesantes para nuestra vida. Primero, hay un pequeño encontronazo, discusión. Porque siendo muy santos como eran aquellos primeros cristianos y habiendo estado muy cerca de Jesús, el corazón humano es como es y a veces surgen las discusiones. O sea, no nos podemos asustar ahora de que entre nosotros haya a veces alguna discusión, porque la había entre los apóstoles. Santiago y Juan una vez fueron a Jesús a preguntarle que queremos ser los primeros en el reino, tal, y los otros se enfadaron con ellos. Había discusiones entre los apóstoles y había algunas discusiones o conflictos entre los primeros cristianos, que no llegaban a las manos, lo que no había era violencia entre ellos, procuraban eliminarla, pero había discusiones. Y hoy nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, cosa un poquito peculiar, pero vamos a desentrañar quiénes eran unos y quiénes eran otros, porque los judíos, que tenían el corazón en la ciudad de Jerusalén, que era su capital, pero los judíos que vivían en Palestina, en torno a Jerusalén, eran judíos muy judíos. Hablaban arameo, dice la lengua hebrea porque era como la oficial de la Biblia, pero ellos hablaban el arameo, que era una lengua un poquito distinta del hebreo, pero muy parecida. Y hablaban en Palestina. Pero los que habían salido de Judea y se habían extendido por el Mediterráneo, habían ido pues al norte de Egipto, había una comunidad de judíos muy importante allí en Alejandría, los que habían ido a Grecia, los que habían llegado incluso a Roma, todos esos habían asumido la lengua griega,
que era como el vehículo de comunicación entre todos. Una lengua griega un poquito difusa, se llamaba el griego de la koiné, que es en el que se escriben los evangelios. Digo que se extiende, es algo así como el inglés hoy, que uno tiene que aprenderlo para moverse en el mundo. Uno puede no hablar un inglés muy perfecto, no tener exactamente la lengua de Shakespeare, pero cada vez te lo exigen más, para los estudiantes, para una beca, para acudir a un congreso, para presentar un trabajo. En muchos lugares te piden que lo escribas en español y lo traduzcas al inglés, o por lo menos un resumen en inglés, el título en inglés, si no, no te aceptan. El inglés, un inglés que se convierta en la lengua común de todos para comunicarnos con cual. Así pasaba un poquito con el griego, había un griego un poquito popular con el que hablaban todo. Y claro, los de lengua griega, los que se habían extendido pero que habían ido a Jerusalén a la Pascua y que algunos vivían allí, pues no se entendían muy bien con los del arameo. Y podríamos decir que incluso había una cierta mentalidad distinta, porque los que hablaban la lengua griega eran hombres y mujeres de mundo, habían recorrido muchos lugares. Y los judíos de Palestina eran un poquito más cerrados, entre comillas. No habían salido prácticamente de allí y tenían una mentalidad judía muy, muy, muy cerrada. Y había discusión entre el modo de comprender el mundo, no el evangelio, que no discutían en las cuestiones doctrinales, pero sí en el modo de entender. Unos, los de lengua griega, querían abrir el evangelio a todo el Mediterráneo, y los otros como que solo los judíos, solo nosotros. Y había una cierta discusión entre ellos. Este era el contexto cultural. Judíos, los de lengua griega, los de lengua hebrea, aunque hablaban arameo. Pero se quejan, los de lengua griega, se quejan de que no se atendía a las viudas. Y esto muestra una preocupación muy importante de la comunidad cristiana de atender a quienes pasaban necesidad. Sí, porque hoy, en la sociedad en la que vivimos, generalmente las viudas tienen una pensión. Generalmente hay situaciones en las que esto no ocurre. O hay una tutela por parte del Estado para atenderlas, pero en los primeros siglos del cristianismo no solo, sino de la humanidad, los que no trabajaban no vivían. Cualquier enfermedad suponía poner a una persona en la indigencia. Por eso aparecen tantos paralíticos, ciegos, pidiendo en el Evangelio. Porque si no trabajaban no tenían medios de subsistencia, no había seguros sociales, no había atención sanitaria de otro tipo. El que no trabajaba no podía comer. Y las viudas, que entonces era una sociedad patriarcal, las viudas no podían tener ingresos y vivían prácticamente de lo que le pudieran dar. Y hace esto la Iglesia un servicio, no solo con las viudas, sino con cualquiera que tenía necesidad. Dice, los de lengua griega se quejan con los de lengua hebrea porque en el servicio diario no se atendía a las viudas, es decir, no se ejercía la caridad con ellas como se debía ejercer. Y esto formaba parte de la entraña de los primeros cristianos, que así aparece un poquito antes. Todo lo tenían en común, atendían a los que pasaban necesidad, cuidaban. Así aparece también en la carta a Timoteo, hay que atender a las viudas, pero viudas, enfermos, todos los que pasaban necesidad. San Lorenzo, lo sabemos, estaba atendiendo en Roma, unos siglos después, a los pobres en la capital del imperio. Se encargaba de administrar los fondos de los primeros cristianos más adinerados para atender a la población más menesterosa, más desafortunada. Y entonces se quejan porque no atendían a las viudas de lengua griega. Como parece que, mira, solo atendéis y tenían necesidades. Y hay que buscar una respuesta. Un problema, esto es fantástico, un problema, pues no vamos a llevarnos las manos a la cabeza, a protestar, a ver qué pasa, el mundo que mal está, y ahora qué hacemos con las viudas. Sino, muy bien, nos reunimos y vamos a buscar una solución, que es el modo de proceder. Un problema, buscamos solución. Algo habrá que hacer. Y así se reúnen, pero dicen los apóstoles una cosa también muy interesante. Dicen, no está bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. No podemos descuidar la evangelización, el anuncio del reino, que es lo que vino a hacer Jesús, y así nos lo presentan los evangelios, como predicando de pueblo en pueblo, recorriendo las aldeas, enseñando el evangelio. No podemos traicionar el mandato de Jesús, ir al mundo entero a predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre. No podemos olvidar eso para hacer lo otro. Pero claro, hay que hacer las dos cosas: anunciar el evangelio, servir a los pobres. Y entonces vamos a buscar una solución. Dicen, bueno, pues mira,
Vamos a buscar hombres de buena fama, llenos de espíritu, y les vamos a encomendar esta tarea, la tarea de la caridad. Y así nosotros, dice el texto, nos vamos a dedicar a la oración y al servicio de la palabra. Y esto es muy interesante porque la Iglesia cumple distintas misiones, pero en la Iglesia no todos podemos hacer lo mismo. Cada uno debemos dedicarnos a la vocación y al ministerio que se nos ha encomendado. Y así la Iglesia empieza desde el principio a organizarse. La caridad la van a ejercer un grupo que se elige, el anuncio de la palabra, la predicación, la va a ejercer otro grupo. Empieza a diversificar funciones, de tal manera que no somos supermanes. Uno no hace de todo, pero la Iglesia hace todo. La comunidad cristiana, cada uno con su misión, cada uno con su ministerio, cada uno con su tarea. Bueno, no podemos escondernos, o sea, uno tiene que amar al prójimo, anunciar el Evangelio, servir a los demás a título personal. Pero en la comunidad cristiana, luego cada uno tiene que ejercer su ministerio, lo que le ha pedido el Señor. Porque si no, como decían los apóstoles, no está bien que descuidemos la palabra de Dios, sino el cristianismo se puede diluir en acción social, se puede difuminar y pierde la esencia, la identidad y desaparece. Porque cuando se descuida la palabra de Dios, cuando se descuida la oración y cuando uno convierte el cristianismo solo en atención social, en preocupación por los demás, al final el cristianismo desaparece, se apaga la luz de Jesús. Los primeros cristianos sabían que cuando se anuncia la palabra y alguien se convierte, cambia su vida. Pero es necesario recibir la palabra de Dios, recibir esta llamada de Jesús, recibir esta vocación de Dios. Y cuando uno se siente llamado por Jesús, aunque cueste hacer cosas, uno se lanza a la aventura, porque responde a algo que ha cambiado la mente, ha cambiado el corazón. Y uno responde luego con su vida sirviendo a los demás. Cuando simplemente se convierte la comunidad cristiana en alguien que hace servicios, actividades, cosas, pues corremos el riesgo de perdernos en el voluntarismo o en el activismo, en hacer cosas, y al final puede ser que nos desgastemos, que se acabe el gas, que se acabe el impulso. Por eso necesitamos de la palabra de Dios que convierta nuestra mente un día tras otro, que ilumine nuestro corazón, que encienda nuestro deseo de seguir a Jesús, y después, siguiendo a Jesús, haremos muchas cosas por cambiar este mundo y hacer un mundo más humano. Por eso lo dijeron con esta fuerza, no podemos descuidar nunca la palabra de Dios, nunca, el anuncio de la palabra, porque esto es lo que cambia los corazones y la mente de las personas y les empuja después a amar al vecino, al prójimo, al que tiene al lado. Entonces es muy bonito de los Hechos de los Apóstoles, la Iglesia que predica, la Iglesia que sirve, la Iglesia que celebra los sacramentos. Es la comunidad cristiana, y en la comunidad cristiana tenemos que pedirle al Señor, a cada uno, que nos enseñe, que nos ayude a vivir con intensidad aquello para lo que nos ha llamado, aquello para que nos pide, aquello que necesita el mundo de los creyentes. Y una chispa solo del Evangelio, porque no quiero entretenerme mucho más, pero qué bonito que Jesús siempre tiene palabras de ánimo y de consuelo. Es exigente, propone con exigencia el seguimiento, dejadlo todo y seguidme, cargar con la cruz, es exigente, pero siempre luego es reconfortante. Cuando se presenta resucitado, le dice a los apóstoles, no tengáis miedo. Y hoy le dice aquí, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y pide que en medio de las dificultades y de las situaciones que pueden pues traer cierta turbación a nuestro corazón, nos pide, tranquilos, no se turbe vuestro corazón, para mantener la calma, la serenidad. Grandes pueden ser los problemas, pero hay que ponernos en las manos de Dios. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Poner y pedir al Señor que nos dé luz, fortaleza, serenidad, que solo desde la serenidad, desde la tranquilidad, desde una paz en el corazón, se puede responder a los problemas. La agitación nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Ya decía San Ignacio de Loyola que en tiempos de turbación no hacer mudanza, que en tiempos de nerviosismo, de agitación, no tomar decisiones, no sea que nos confundamos.
Jesús nos pide, no se turbe vuestro corazón. Ni en esta situación de confinamiento y de miedo que tienen algunos, que si el virus va a entrar y nos va a comer a todos, pero ningún momento. Serenidad. Y quien se empapa de estas palabras de Jesús tiene la vida de otro. Hubo una mujer, andariega, como la llamaban, Santa Teresa de Jesús, que en el siglo XVI, en tiempos recios en los que ella vivió, de persecución, y así lo llamaba ella, estos tiempos recios, se dedicó en aquel siglo XVI a recorrer toda Castilla y parte de Andalucía, fundando conventos. Tenía una salud fatal, de hecho, de adolescente casi se muere. Tenía una malísima salud. Sin embargo, con esa salud tan quebradiza, recorría toda Castilla y León, toda parte de Andalucía, fundando conventos con una fuerza enorme que no sabemos de dónde la sacaba. Y ella, en este movimiento y en estos tiempos difíciles, nos dejó esa poesía tan hermosa que actualiza estas palabras de Jesús. Nada se turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Y esto es lo que podemos aprender hoy de estas palabras de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.